Bueno, buen día a todos ustedes que siempre no nos dejan solitos en estas transmisiones en vivo que realizamos en nuestras redes sociales y populares, del Congreso de los Pueblos, del Coordinador Nacional Agrario y por supuesto del resto de procesos que nos aglutinamos en esta propuesta de vida digna. El día de hoy, como les hemos venido compartiendo, vamos a conversar sobre las luchas y las experiencias que tiene el campesinado brasilero en este país vecino en el marco de ese gobierno fascista a cargo de Jair Bolsonaro, que ha sido noticia lamentablemente pues a nivel mundial por sus nefastas políticas, por su discurso fascista y por supuesto también por las condiciones en las que ha ahondado al pueblo brasilero. Muy parecido a Colombia, pues de hecho los hemos visto estrecharse la mano y compartir también ideas alrededor de estas ideas antipopulares. En ese sentido, pues la idea de hoy es conversar entonces con los compañeros del movimiento de trabajadores y trabajadoras sin tierra del Brasil y también con el movimiento de pequeños agricultores de Brasil. Nos acompañan entonces Anderson Amaro, del Movimiento de Pequeños Agricultores MPA, y también nos acompaña Mesilén Goret da Silva, del Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra MST. Agradecemos inmensamente pues, la participación y la disposición del compañero y la compañera por estar aquí con nosotros y nosotras para hacer este diálogo internacionalista, para conocer lo que está pasando más en este país y además para conocer lo que están impulsando desde el campesinado organizado representado en estos dos procesos que al igual que el Coordinador Nacional Agrario y el Movimiento Agrario Colombiano y Mundial, pues están allí en los territorios defendiendo, resistiendo, permaneciendo y obviamente construyendo y enraizando el país y el mundo que soñamos. Es por eso que entonces damos la bienvenida a nuestro compañero y compañera que el día de hoy desde Brasil pues se han conectado y pues que son nuestros protagonistas del programa del día de hoy. Recordemos que pues el objetivo de este diálogo es seguir estrechando, ¿cierto?, esas relaciones solidarias entre estos pueblos hermanos de campesinos y campesinas y pues seguir ahondando en la discusión, en conocer lo que pasa en nuestras naciones y como estamos estrechando las solidaridades, pues seguir fortaleciendo las alternativas de país que construimos en los territorios. Bueno, tenemos ya en pantalla, ya, la Mesilén, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo están? Por acá, muchas gracias por la invitación. Buenos días, saludos a todas y a todos. Esperemos que sea una mañana de bastante debate, intercambio de experiencia, socialización de las coyunturas, de los contextos que estamos viviendo por acá en Brasil y también compartir con los compañeros de Colombia y las compañeras campesinas y campesinos colombianos estos contextos que ha sido un momento difícil, pero también ha sido un momento de bastante lucha. Muchas gracias. No, pues reiterar el agradecimiento, Mesilén, por su participación en nuestro programa. Anderson Amaro, también del Movimiento de Pequeños Agricultores, nos acompaña el día de hoy. Buen día, Anderson. Buenos dias a todas, a Mesilene, que está aqui comigo, né, aqui do Brasil. Bom dia aos companheiros e camaradas aí do Congresso dos Pueblos e também da CNA. Estamos aí juntos nesse debate hoje, nesse bate-papo, para que possamos trazer um pouco mais sobre a conjuntura de Brasil. Muchas gracias. Gracias, Anderson. Reiterarle pues su participación también en este programa, en este diálogo internacionalista sobre las resistencias y luchas campesinas en Brasil. Bueno, pues entremos en materia, ¿no? Recordemos que a esta hora, a las 9:06 de la mañana, aquí en Colombia, allá en Brasil son las 11:06 de la mañana. Entonces, y un saludo también para el pueblo brasilero que está también siguiendo este programa a través de la página del Facebook del Congreso de los Pueblos, la página del Facebook del Coordinador Nacional Agrario, que pues está haciendo también la retransmisión.
Bueno, compañera y compañero, para quienes tal vez ¿sí? solamente están con la imagen de personas víctimas del COVID en Brasil desde que inició la pandemia y todas estas normas carcelarias por parte de los regímenes de tanto de Colombia, Brasil y pues de otras naciones suramericanas, ¿qué nos podrían ahondar? ¿Sí? ¿Qué más nos podrían compartir de lo que está pasando en este gobierno, en medio del gobierno de Jair Bolsonaro, que como lo decía al principio, no es una perita en dulce, por el contrario, es un representante público claro del fascismo, del siglo XXI, por así decirlo. Entonces, para quienes están conectados y conectadas hasta ahora, quisiéramos que nos compartieran esa coyuntura, eso que está pasando allá en Brasil, que nos profundizaran más la realidad que está allí en su país. Entonces, no sé si quisiéramos a Anderson, si leen quién quisiera ahí empezar. ¿Se anima, Anderson, o começo por aqui? Podem pensar, Missilene, podem pensar. Bueno, ahí para ampliar un poco algunos elementos del contexto brasileiro en estos momentos, más allá del análisis específicamente de la crisis sanitaria, ahí en poquitos minuticos voy a traer algunos elementos rápidos para entrarmos en contexto y en materia para dialogar y ahí a partir de las preguntas también y generar un buen debate. Primero decir que Brasil vive una de las crisis más profundas de los últimos tiempos, ¿no? Una crisis que no tenemos precedentes, que se profundiza con el contexto del COVID-19, pero que ya venía desde el año 2018, 17, una crisis que solamente se va se profundizando, tanto en el ámbito político e institucional, ¿no? Que desencadeó incluso en la victoria del fascismo que está ahora en el gobierno, una crisis económica y social, ¿no? Esta crisis que hemos dicho que no hay precedentes en la historia de Brasil de los últimos tiempos. Para ampliar un poco ese contexto de esta crisis, lo que estamos diciendo es que, desde el punto de vista económico y del lado de las empresas, de los capitalistas, sigue profundizando. Hay una análisis de que hasta final de año hay una caída, vamos a tener una caída hasta de 20% en el Producto Interno de Brasil. Y significa que los capitalistas apoderan de la institución del Estado, del gobierno, para salir de la crisis. Entonces, en medio de toda esa crisis, lo que se ve es cada día más cómo sacar del Estado, del gobierno, condiciones, financiamiento, y al mismo tiempo, ¿no? el pueblo pasando por todo lo que está pasando en este momento. En el ámbito del campo, por ejemplo, ¿no? El agronegocio sigue como un sector que se acumula en esta crisis, ¿no? Y ahí entra toda la crisis institucional, entra la relación Bolsonaro y China, que es el mayor comprador del agronegocio brasileño. Al mismo tiempo hay una ofensiva grande sobre las tierras de la Amazonía, de la privatización, la legalización, ¿no? Por medio de medidas provisorias impuestas de inmediato, aprovechando que el pueblo está desmovilizado para ampliar las tierras y la producción del agronegocio. Y al mismo tiempo hay ahí todo un conflicto instaurado en esta región y hay una afectación también por el parte de la pandemia en estos momentos. También hay una presión desde las empresas actualmente para que se recupere, ¿no? Desde que el Estado ponga dinero y los bancos sea recuperado por el Estado para que no se desaparezca. Al mismo tiempo, hay una
una gran división entre la burguesía que está apoyando Bolsonaro con esa idea del modelo más neofascista de desarrollo económico en manos de un economista pro-americano en el Banco Central, y otra burguesía más industrial que está ligada a São Paulo. Entonces, actualmente hay una gran división, pero al mismo tiempo cada uno está marchando para salir de la crisis, apoderándose de los recursos naturales y de las instituciones, y al mismo tiempo potencializar sobre todo el modelo neoliberal en Brasil. Do lado de la burguesía y la alianza con el Bolsonaro, ¿no? Hay claramente la imprensa burguesa, ¿no? Que una gran medida, la gran Bolsonaro, mas no está a favor del pueblo, y la imprensa brasileña, sobre todo la Globo, que históricamente fue y es, ¿no? La gran cadena nacional que cumple la tarea de diseminar las ideas y la ideología de la burguesía nacional, está contra Bolsonaro, pero al mismo tiempo a favor de todo ese otro lado de la burguesía, de la recuperación, salida de la crisis por otra vía. En el ámbito institucional, ustedes han visto que hay una crisis muy fuerte, ¿no? Causada no solamente por el COVID, pero ahí desde 2017, si nosotros estamos cargando esta crisis profunda, ¿no? Un aumento ahí de las tensiones entre los tres poderes principales. Hay una división muy clara entre el Parlamento, que es la Cámara Baja, el Congreso, el Supremo Tribunal Federal de Brasil y el gobierno en sí, ¿no? Hay una tensión cada día más, se fragmenta, y eso no ayuda en la conducción del país. Se visualiza una clara falta de conducción del país. El país está un caos en ese sentido de la conducción institucional. Entonces es una crisis de una dimensión profunda, y eso cada día hay fatos nuevos, ¿no? Un ministro demite, otro sale. Esta semana el ministro de Educación, que era uno de los grandes ideólogos, ¿no? de la teoría neofascista del gobierno contra todas las políticas y avances que tuvimos en los últimos tiempos, él simplemente deja el ministerio y se fue para Estados Unidos. En fin, con la caída del ministro de Seguridad, la salud, en plena crisis, ¿no? Tuvimos los dos principales ministros salir. Ahora tenemos un militar en el ministerio que no sabe conducir el ministerio, ¿no? Con imposición, incluso de no divulgación de los datos de la COVID. Con el Supremo Tribunal, ¿no? Una briga muy clara entre Bolsonaro. Entonces ahí también esta semana bastante evidente muchos casos de que la familia Bolsonaro está involucrado, ¿no? Ya hay denuncias y persecución, o sea, presos, sobre todo la denuncia que ya habíamos hecho bastante, el caso de las fake news, que fue uno de los mecanismos por lo cual ellos ganaron las elecciones en 2018. Les tiene hecho un papel de pedidos de aprehensión, en fin. Está en curso el pedido de impeachment de Bolsonaro, que la izquierda, un bloque grande de la izquierda, hizo un pedido masivo de exoneración de todo lo que es el gobierno y Bolsonaro. Por otro lado, también hay un pedido de anulación aquí dice la chapa, por lo cual fue electo el Bolsonaro y el vice, y que está en curso y que gana una tensión. Hay una tensión muy grande en ese sentido con la oposición, pero por lo menos con el centro, con los partidos de centro. Y en ese sentido Bolsonaro está buscando dialogar y negociar para que él mantenga el apoyo, sobre todo de la gran parte del centro, que los partidos más de conciliación histórica. Y en medio de esa crisis, ¿no? Que se avecina do ponto de vista institucional, que es una falta de diálogo entre el propio gobierno nacional, que no sabe conducir el país, y los gobernadores, ¿no?
Os governadores tomaram medidas distintas em torno da crise sanitária do Covid e que tensiona com a posição de Bolsonaro, e isso ha generado uma grande crise institucional de ingovernabilidade e de unidade nacional para enfrentar a crise da pandemia. E hemos, do ponto de vista da crise institucional, hemos dicho de que esse governo se mantém totalmente tutelado a los militares, ¿no? Ahí la gran mayoría de los ministerios de Bolsonaro está siendo conducido por los militares y hasta el momento ellos no asumen como un gobierno militar, pero que básicamente se mantiene con toda esta crisis porque está tutelada una gran parte de los militares más conservadores, ¿no? Pro Estados Unidos, y que históricamente estuvieron ahí construindo para assumir o poder do governo. No âmbito de nós, não, de la Casa Trabajadoras, somos os mais afetados por la crise del COVID-19. Hoy, confirmados los datos oficiales, más de 1 millón de contaminados del COVID por el COVID-19, 52.000 descensos, o sea, muertes, una media de 1.200, y ahí está, los analistas están diciendo que ya para la próxima semana podemos tener una media de 2.000 muertes diarias por el COVID-19 y no hay ninguna tendencia de que ese número baje, porque justamente en el pico de la crisis abrieron la flexibilización de la cuarentena, ¿no? Y, en fin, igualmente la clase trabajadora siguió trabajando, siguiendo trabajando, porque no hay de cómo sobrevivir si no tiene que salir para trabajar sin ninguna condición. Entonces esa crisis afecta literalmente el pueblo y las masas populares de Brasil, y lo que se avicina es una gran tragedia desde el punto de vista de la muerte, de número de gente que no hay condiciones de quedar en cuarentena, ¿no? De trabajar desde su casa, que hay que salir todos los días sin ninguna condición. Y desde el gobierno del Estado no hay ningún apoyo en ese sentido. Se aprobó un apoyo de R$600 para aquellos y aquellas que necesitaban, sobre todo para los trabajadores autónomos, pero que no es suficiente para la alimentación en una familia trabajadora de Brasil, que en media son 5 personas en su casa. Se estima de que esa crisis va a dejar una media de 20 millones de desempleo. O sea, las empresas han hecho un trabajo de demisión masiva, al mismo tiempo de corte de contratos, reducción de jornada. En fin, hay una crisis que lo que va a dejar, desde el punto de vista del número de desempleados en Brasil, será inmensurable, son los datos oficiales, pero que en la práctica es mucho más, ¿no? Y al mismo tiempo, también ahí, desde el punto de vista de la clase trabajadora de la izquierda, los movimientos han tentado, en medio de esa crisis, el MST, sobre todo, ha orientado la base y la militancia que quiere en su casa, ¿no? Pero no callado y no sin hacer nada, que sea una cuarentena, llamamos cuarentena productiva, desde el punto de vista de la producción de alimentos, y a partir de ahí hacer el trabajo, sobre todo para apoyar a aquellos y aquellas que están en las ciudades sin las condiciones de trabajo, en condiciones de calle, ¿no? De entrega de alimentos. Y ahí hay campañas a nivel nacional de entrega de alimentos en los barrios, en la periferia de Brasil, que ha sido poco, pero ha sido lo que tenemos las condiciones de hacer, una media de 100.000 toneladas de alimentos que hemos entregado en los últimos 3 meses y medio. Y más allá de eso, haciendo el esfuerzo de garantizar mínimamente y ser, digamos, creativo en el sentido de construir algo que pueda dinamizar nuestra base social en el ámbito de la formación, de la educación y del diálogo con la sociedad. En el ámbito más general de la izquierda, los esfuerzos de unidad han sido grandes, en el sentido, sobre todo, ganar fuerza en la campaña contra Bolsonaro ha sido el esfuerzo de los últimos tiempos de construcción de un frente amplio en el sentido de construir una unidad en torno de que
la salida de la crisis de Brasil pasa precisamente primero para sacar a Bolsonaro del poder. Sin eso es imposible mínimamente resolver el tema social en Brasil, sobre todo del COVID-19, ya está dado, ¿no? De que no hay reconocimiento desde el gobierno de que esa crisis, de que el COVID es algo que no asumen, ¿no? Como condiciones del Estado. Y al mismo tiempo, desde los movimientos, hacer todo el esfuerzo posible para construir unidad en torno de puntos como, por ejemplo, el trabajo con las periferias, los barrios populares. La solidaridad ha sido como un eje bastante fuerte en ese sentido para todas las organizaciones, para el MST. Ahí les dejo para abrir el debate y preguntas, Anderson, con más elementos desde el análisis también del movimiento de los pequeños agricultores. Una síntesis rápida y nos faltó bastante elemento, pero ahí podemos ir dialogando en el debate. Muchas gracias por el momento. No, pues gracias, su merced. Anderson, quisiera pues entonces complementar lo que la compañera nos ha expuesto sobre la realidad de Brasil, desde la crisis política e institucional y obviamente las consecuencias en la clase trabajadora por ese manejo en el gobierno nacional de Bolsonaro y su clase fascista, ¿no? Un gobierno militar, como nos decía también ahí la compañera que está en el mandato de los ministerios. Anderson, entonces, claro, complementa ahí, por favor. Claro, entonces, gostaria de trazer alguns elementos mais. Eu creio que Misilene trouxe aí para nós buenas miradas, não? Do que estamos passando em Brasil, pero também temos aí uma situação onde se agrava cada vez mais a questão da economia, não? Donde os pretos, que hablamos que são os negros, afrodescendentes em Brasil, o que estão mais na parte da periferia, não? De las favelas aqui de Brasil, nas regiões mais leja, nas regiões mais dobradas, que hablamos também acá, que estão mais sofrendo, não? Com a pandemia. A pandemia trouxe para nós algo aqui em Brasil muito difícil para conviver, porque temos no mesmo momento que nós somos atingidos pela pandemia, temos um governo que não está involucrado, não está comprometido com a situação dos que estão em situação de mais vulnerabilidade social. Então, para os campesinos, não? Para os pobres de Brasil, que está em situação mais terrível para cá, para nós outros. E aí, por isso a importância que os movimentos populares de Brasil, juntamente com partidos de esquerda que temos acá, e que falou Misilene, uma tentativa de formar uma grande frente ampla para que possamos impulsionar os câmbios necessários, não? E sacar, obviamente, processos bonitos aí, pero só é possível quitando Bolsonaro de poder, não? Porque ele não ajuda em nada a diminuir a situação de gravidade que estamos vivendo, principalmente, como disse, os mais pobres. Para dar um exemplo disso que hablo, tivemos aqui uma situação que, mira, todo o mundo, quando miramos, todos os países do mundo, frente à pandemia, estão fazendo processos de melhorar a vida da população para que possa quedar-se em casa e assim a melhor forma que temos até este momento para impedir a proliferação da Covid-19, não? Então, pero
em Brasil, além de Bolsonaro não estar ajudando este processo junto aos governadores das províncias, junto aos prefeitos das alcadias e tudo mais, ele não propõe nada para a população mais vulnerável. Aí a oposição, juntamente, né, com os movimentos sociais, incluso nós outros, né, da Via Campesina, estávamos todos aí muito involucrados neste processo. Proponemos ao Congresso Nacional um processo de ajuda para essa população, não? Que aí proponemos algo em torno de, pelo menos, um salário mínimo que temos em Brasil, que é para que essas pessoas pudessem quedar-se em casa e, dessa forma, retrasar a contaminação do vírus, do coronavírus. Pero Bolsonaro tentou votar em Congresso Nacional uma lei de barrar esta ajuda para a população, e aí peleamos junto aos parlamentares e conseguimos alcançar metade do que proponíamos, não? Um pouco mais da metade, que é em torno de R$600, que dá aí hoje, em Brasil, cerca de $150, não? Mira, isso só foi possível porque houve um involucramento dos movimentos populares, como falei, e de partidos comprometidos da esquerda. Porque no governo não há compromisso nenhum com esta população. Esta é a primeira coisa que gostaria de trazer, para que possamos ter a mirada, que outras coisas Mislene já tocou. Outra situação que se agravou muito em Brasil foi em torno da saúde das populações mais distintas, como os indígenas, os afrodescendentes, que falamos aqui, quilombolas, as populações campesinas, que estão mais em regiões como a Amazônia, como semiárido do Nordeste, lugares mais lejos, como eu falei antes. E aí estava um programa muito bueno que temos acá, que era o Mais Médico, que incluso teníamos aí a participação de médicos cubanos, não? E quando miramos a situação que temos aí de la contaminação em Cuba, em Venezuela, em Nicarágua, que há este processo de la saúde preventiva, não? O nível de contágio é menor, é mais baixo. Em Brasil, não. Porque Bolsonaro, assim que chegou em governo, uma eleição fraudada, não? Com base em fake news, em notícias falsas, fez isso, não? Proponeu essa quitação deste programa, onde, desafortunadamente, a população mais vulnerável se quedou sem assistência médica aí, preventiva, e incluso nessas regiões mais que falei agora. O número de mortos que temos em Brasil, que já passou estamos quase chegando na marca de 60 mil mortos por Covid-19, isso se agravou nas regiões que acabei de falar, incluso na Amazônia, muitos indígenas, aldeias inteiras indígenas, estão em perigo, não? Em situação de perigo, porque não há aí nenhum tipo de defesa para eles, não? Porque são muito expostos na situação de contágio. Então, o governo não faz nada para prevenir este processo. Então, temos essa situação muito grave em Brasil, que temos que ter uma mirada sobre isso de forma distinta. Olhando para o Brasil, mirem, temos uma crise neste momento de saúde, sim? Pero não podemos nos olvidar que há uma crise que já estava em desenvolvimento, não?
uma crise econômica do sistema, uma crise política, uma crise ambiental, ecológica, não? E que a crise de saúde veio para poder complicar ainda mais um pouco dessas outras crises que temos. Porque a crise econômica que o capital está vivendo, e todo o mundo, é muito grave. Em Brasil, estava regressando o sistema, que é isto a proposta que tem o ministro da Economia de Brasil, não? No sistema neoliberal, de forma ultra neoliberal, com pinças de governo fascista. Não? Então, aí, o Estado mínimo, não? Com a pouca participação do Estado em la saúde, na educação, e por aí vai. E agora estamos importância do Estado, a mão do Estado na saúde, no investimento na saúde do Estado, não? E não a mão invisível do mercado, que é o que prega, por exemplo, o ministro da Economia de Brasil, não? Porque aí o que temos com a proposta de economia do ministro é um aumento, né, desenfrenado do desemprego, não? Da hambre que está aí batendo em nossas portas, não? E esta situação deve se agravar ainda mais hasta uns 2 ou 3 meses mais, com a crise alimentária que vai bater em nossas portas, incluso em todos os países da América, aqui em Brasil, Colômbia, todos, não? Estamos aí em perigo sobre isso, porque aqui já está vivendo a situação de aumento dos alimentos e dos mercados, não? Então, este aumento de preços dos alimentos vai generar aos poucos uma crise alimentária ali adelante. É de isso que estamos falando, não? É de isso que estamos falando. E o governo que tem a responsabilidade, o compromisso de fazer um processo para barrar esta situação, não? De se faltar alimentos, de la crise se aprofundizar, não se hace nada. Cada dia ele habla sobre coisas suyas e de seu grupo, não? Para agradar seu grupo pequeno da população que estão aí involucrados com eles nesta peleia de fazer processos fascistas, não? Que temos. Então, é de isso que trata-se. É de isso que estamos falando agora. E para que possamos, né, barrar este governo neofascista, né, que tenha esses apoios desses grupelhos, pero também de algumas igrejas fundamentais, não? Fundamentalistas, que aí estão involucradas com eles neste processo de agravar ainda mais a crise que temos neste momento. Então, para nós outros, temos que mirar algo que é o grande desafio, incluso, que temos em torno do cuidado da saúde. A importância deste que estamos fazendo agora, que é de cuidar um pouco mais da comunicação. Como trabalhar esta ferramenta fundamental da comunicação, que, desafortunadamente, estamos muito retrasados comparado à direita, incluso aqui em Brasil. Porque aqui eles já trabalhavam, pero um trabalho com a comunicação para difundir-se notícias falsas, não? É a chamada fake news. E assim Bolsonaro se elegeu. A outra grande desafio que temos, o cuidado da saúde, o cuidado com a comunicação, é a produção dos alimentos.
Estas são as três grandes tarefas que nós, campesinos de Brasil, temos nesse momento. E nós, do MPA, estamos incluso involucrados no processo de proponer, junto ao Parlamento de Brasil, não? Uma lei que possa melhorar um pouco mais essa questão da produção dos alimentos, que chamamos acá de Plano Safra Emergencial, não? Que é algo que apoia com fomento, apoia os campesinos e campesinas de Brasil nesta pandemia para que possa continuar produzindo alimentos. E, no caso do governo, não tem proposta nenhuma, como falei. Não? Então, isso é o que estamos propondo. E aí temos algumas ações que podemos falar depois, que são campanhas que estamos fazendo aqui também, assim como Misilene falou, também estamos desenvolvendo o processo que falamos de mutirão contra a hambre, não? Que é processo de juntamento de ações que temos acá, para fazer donações de alimentos, pero também venda de produção, para que a produção dos campesinos que estão barrados de vender em suas feiras possa ter a garantia, garantizar a venda dos seus produtos também. Então, é uma outra ação que temos, os comitês populares de alimentos. Então, assim, estamos fazendo processos bonitos acá, não? Estamos aproveitando a pandemia para cuidarmos da saúde do nosso povo, pero também cuidar da saúde da classe trabalhadora, não? Que é produzir alimentos e fazer processo de solidariedade com quem não está em situação de vulnerabilidade social, incluso passando hambre. É pouco isso. Gracias. Bueno, para quienes se están conectando a esta hora con este diálogo internacionalista entre los pueblos campesinos de Brasil y Colombia, recordemos que estamos acompañados del movimiento de pequeños agricultores de Brasil y el movimiento de trabajadores y trabajadoras rurales sin tierra, MST, por lo que pues vamos saludando a nuestra gente que se va conectando de diferentes partes de Colombia, a Magali, a Iber, a Isaac, a María desde Bogotá, Ibagué, Catatumbo, también desde Medellín, por allí conectado al Nano, y obviamente a todos y a todas que se están conectando hasta ahora, y por supuesto también a quienes nos saludan fuera del país, ¿no? Por ahí también vimos que desde Canadá nos están saludando, entonces un saludo para el pueblo canadiense. En esta primera parte han esbozado crisis institucional en Brasil, en donde hay un fuerte conflicto entre los tres poderes del Congreso, el Supremo Tribunal y el Gobierno Nacional. Se han salido ministros estratégicos del régimen fascista en Brasil, pero además hay también toda una presión empresarial que está atizando una división de la burguesía brasilera que se identifican en dos sectores, el fascista, representado obviamente en Jair Bolsonaro, y obviamente la burguesía industrial, que están allí también en conflictos. Entonces, esta crisis, pues quien termina pagando es la clase trabajadora, la clase... Entonces, como les veníamos comentando antes de este impasse técnico, nada, esa era entonces la primera parte de esta coyuntura, ¿no? Una crisis institucional, una crisis económica, se está desmoronando el régimen fascista, pero aún falta más, digamos, que atizar esa crisis, ¿no? Por parte de la clase popular, quien está siendo víctima además de los contagios, que va más de 1 millón de contaminados al día de hoy, pues están sufriendo también el resto de políticas estructurales del modelo liberal fascista, que se está empobreciendo aún más. Y por eso nuestro invitado y nuestra invitada pues hacían esta exposición. Entonces, si quieres, arrancamos nuevamente con Mesilén, y la pregunta era, compañera, después de esta visión general, ¿cierto?, o global de lo que está pasando en Brasil, ¿cuál es esa coyuntura, ese análisis, eso que está pasando en el mundo rural brasilero?
de bienes comunes, de proyectos extractivos, de monocultivos, toda esa realidad también que atañe al mundo rural. ¿Qué nos podrían compartir ustedes de allá? Ahí, como les comentaba, ¿no? El agronegocio también aprovecha de la crisis, es uno de los sectores que no ha bajado los niveles de producción todavía, ¿no? Sigue la gran producción en escala y un avance, sobre todo en los territorios indígenas de la Amazonía. No sé si han acompañado, pero en los últimos días hay un debate de aprobación de una ley, una medida provisoria de legalización de tierras que fueron apropiadas de forma ilegales por hacienderos o que aquí decimos grileros en la Amazonía, porque precisamente hay una intención del avance de las fronteras agrícolas para esta región, que es una de las regiones que tienen grandes extensiones de tierra y está centrada todo nuestro pulmón de los recursos más valorados en Brasil, ¿no? Entonces, a crisis también no es que ha bajado los niveles de que el modelo del agronegocio ha avanzado sobre los territorios, sí se incrementa, aprovechando de que los niveles de movilización de calle ha sido mínima, ¿no? Por en función de la situación de la crisis sanitaria, y como una de las herramientas principales de lucha nuestra es la calle, es la denuncia. Entonces, como la gente estamos digamos, en baja en ese sentido, han aprovechado para aprobar muchas medidas provisorias o muchas leyes, o al mismo tiempo de violencia, de ocupación, de despojo de estas regiones. Como yo dije antes, yo también ahí reafirmo, lo primero que hizo fue acabar con todos los programas, o sea, todas las conquistas que obtuvimos en los últimos años que favorecía la producción campesina, ¿no? Y el desarrollo del campo a partir de la agricultura campesina, y la realización de la reforma agraria fue como una decisión política acabar con todo eso, ¿no? Incluso el Instituto Nacional de Colonización Agraria, que es el instituto que regulariza las tierras para fines de reforma agraria, él fue, ¿no? Hubo como una decisión política de acabar con eso. Y, bueno, en ese sentido, ¿no? Todo el campesinato brasileño ha sido afectado, primero por las condiciones, ¿no? Del financiamiento público para el desarrollo de la agricultura, y otras políticas que son fundamentales del abastecimiento de alimentos. Hemos hecho la denuncia de ese descaso, pero al mismo tiempo la reivindicación y toda una articulación con los parlamentares, los poderes, los que mínimamente tienen acceso a las cámaras, para proponer, ¿no? Un plan de emergencia de apoyo a la producción de alimentos en el campo, mínimamente un programa de financiamiento público para el desarrollo de la agricultura, porque sabemos que no hay apoyo del gobierno para el desarrollo del campo, es imposible a partir nada más de los esfuerzos y la fuerza, ¿no? De las manos de los campesinos y las campesinas. Pero por otro lado, el acumulado que obtuvimos en estos años, hemos aprovechado todo el acumulado organizativo que tiene el campo nuestro, las bases sociales nuestras, para seguir produciendo a partir de nuestras condiciones en nuestros territorios, porque ha sido territorios, ¿no? Que de alguna forma ha producido comida, hemos hecho el debate y la importancia de la agroecología, o sea, no nada más producir por producir, sino un modelo de vida que sea alternativo al modelo del capital y del agronegocio en Brasil. Así que estamos en lucha, estamos haciendo. Hemos dicho que
hemos orientado que nuestra base social se cuida al máximo para no se contaminar. No estamos en la calle en marcha, pero estamos en nuestro territorio haciéndolo de la cuarentena, ¿no? Del aislamiento social lo más productivo posible y desde nuestro esfuerzo dialogar con la sociedad a partir de la distribución y la solidaridad de alimentos con la gente. Gracias, para seguir dialogando con Anderson un poquito. Sí, claro, Mesilén. Quería, pues, como hacer una pregunta más concreta con respecto a la soja, al maíz y a la carne como tres renglones de exportación que se exponen en el Plan Zafra. Hay otra ley también que menciona en un artículo del Movimiento Sin Tierra de la ley 2633. En estos tiempos, en estos momentos de pandemia, digamos, esos cultivos y el resto de proyectos monocultivos de exportación han incrementado o han bajado. Bueno, ahí lo que sí tenemos como información de que el agronegocio sigue produciendo y sigue exportando, ¿no? Y China es el gran comprador de Brasil, por eso ahí en algún momento, por la crisis institucional y de gobierno de desgobierno que tenemos, hubo una crisis entre China, diplomática entre China y Brasil, y por eso, porque Brasil sigue siendo de los grandes exportadores de materia prima, de granos para China, y eso sigue, ¿no? Y por eso la ganancia de avanzar sobre los territorios actualmente los más vulnerables, como decía Anderson, ¿no? Y que no hay ningún apoyo público y no hay ninguna institución que los defenda en ese sentido de que para garantizar de que sus tierras no sea expropiada por el gran capital. Así que el agronegocio ha sido uno de los sectores que de alguna forma también por la crisis económica se afecta, pero que no ha bajado su nivel de producción y de exportación de carne, de soya, de maíz, en fin, que ha sido el gran fuerte del agronegocio en Brasil. Y esa es la gran contradicción que tiene Bolsonaro, el gobierno Bolsonaro. Incluso había rumores de que la ministra de Agricultura de Brasil también iba a pedir demisión estos días, porque ahí él, ¿no? En su forma de dialogar, todo el tiempo tensionando las relaciones con China, y el agronegocio pues tiene miedo de que China rompa las relaciones con Brasil, porque si China rompe, queda en quiebre el agronegocio, pero por el momento sigue en alta. Bien, y la Amazonía, ¿qué papel está jugando allí, digamos, dentro de esa geopolítica por ser pues un pulmón verde, además y también una fuente de agua, pero además también un óxido blanco de la deforestación y de los incendios, pues para ampliar más probable para monocultivos? Ahí cómo se está peleando también el área amazónica. Bueno, la Amazonía ha sido como uno de los territorios de gran disputa en los últimos tiempos, tanto por el gran capital internacional como por el agronegocio en alianza con ese gran capital internacional, ¿no? Ahí hay noticias de hoy que 23% de las tierras públicas que están en la Amazonía, ellas son registradas de forma ilegal, ¿no? Que incluso ha sido uno de los comportamientos del gobierno, ¿no? De disputa por la tierra, por la ampliación de las fronteras agrícolas, pero también es un territorio donde está centrado hoy uno de... Bueno, mientras seguimos solucionando en encaminarte este programa esos detalles técnicos de nuestra compañera Anderson, ahora pues antes de pasar a las preguntas del público, quisiéramos que su merced nos hablara sobre el tema de los precios altos en los alimentos, es decir, qué alimentos hoy en día de la canasta familiar brasilera están caros o están escaseando, ¿sí? O que están siendo difícil para que el pueblo pues acceda a ellos fácilmente.
ya que pues era usted que mencionaba el plan Zafra, que el régimen quiere seguir, con el que el régimen quiere seguir reproduciendo la política de exportación. Entonces, para que también abordemos ese tema con usted sobre los alimentos. Sí, gracias por la pregunta. Entonces, nosotros estamos muy preocupados com a situação da canasta, do preço das canastas que estamos mirando, que é distinto de cada região do Brasil, não? Então, se imagina, o Brasil é muito grande, a região sul é distinto da região nordeste, que é distinto do norte, que é distinto do centro-oeste, e assim por diante. Pero tem alguns produtos que é essencial e tem na dieta de todas as regiões, de todo o povo brasileiro, que é o frijol, não? Então, o frijol, falamos em português para que possamos ir aprendendo o feijão, não? Então, o frijol é aqui, nós muito importante na nossa dieta diária, não? E os preços estão muito acima do normal, não? Chegando cerca de como quase em alguns lugares mais de $2 o quilo do frijol. Então é muito caro, está muito caro, que o normal do preço do frijol é em torno de 60 centavos de dólares, 80 centavos de dólares. Então, está muito arriba do normal. Então, todos os dias comemos frijol acá, não? E é muito difícil para isso. E como você comentou, agora pouco este mês se lançou o Plan Safra do governo de Bolsonaro, não? E esse Plan Safra não contemplou a agricultura campesina e familiar, não? Então, aí, por isso essa peleia de nós outros de tensionar para dentro do parlamento do Brasil para que possamos sacar uma lei que possa garantizar este investimento na pequena agricultura, na agricultura campesina, na agricultura que produz a maior parte dos alimentos, não? Porque essa inflação dos alimentos? Porque está faltando no mercado, não? Começa aí, como falou Misilene, elas perguntam, os principais produtos da agricultura do Brasil é o agronegócio que produz a grande maioria para exportação, não é para a mesa do povo do Brasil. E este sim tem investimento. O Plan Safra lançado agora foi para eles e não para nós outros pequenos, não? Então, para garantizar a continuidade da produção de soja, para garantizar a continuidade da produção de maíz, né, a produção de carne, que vai hoje, a grande maioria, para a China, não? Os chinos, como disse Misilene, quem consome a maior parte desses produtos. E o povo de Brasil, que come principalmente frijol, arroz, comemos muito harina de trigo, não? Estes estão aí cada vez mais com os preços muito arriba. A harina, por exemplo, é outro produto que está muito arriba, porque também importamos grande parte deste produto da Argentina. Nós somos autossuficientes na produção de trigo em Brasil, não? Então, e aí temos aí o tal do pão, que o pão francês que temos acá é também a dieta, principalmente em sul do país, em sudeste do país, é algo fundamental. Então, também os preços desses alimentos estão também arriba um pouco. Esta situação que estou narrando para vocês todos. Em Nordeste,
cambia um pouco a dieta, não? De los campesinos, de los trabalhadores, não? Aí temos aí a harina de maíz, né? Para fazer outros tipos de pratos que temos acá. Pero também aí está em risco, não? A qualidade e essa continuidade de produção de forma tranquila para que todos possam ter acesso. Então, se mirarmos em algumas regiões, já há situações de muita gente em situação de hambre. Esta é a situação que estamos falando. Por isso que o Plano Safra, por isso que falamos emergencial, que ele tem a tarefa de dar conta do momento que estamos passando. Porque aí é algo que também quero aqui trazer para todos. Temos que começar a pensar, a mirar o pós-pandemia. Porque tem coisas, imagina vosotros todos, ustedes, se a pandemia se cerra, por exemplo, em dezembro deste ano, vamos hipoteticamente falar sobre isso, que em dezembro deste ano sacamos aí uma vacuna tal e todos possam ter aí a imunidade do coronavírus. Pero vamos aí ter um processo muito largo, não? Do pós-pandemia, que muita gente vai estar aí numa situação desplaçada, numa situação de desemprego, numa situação de hambre, numa situação de descontinuidade de investimentos em suas fincas para continuar produzindo os alimentos. Porque o Estado não os atendeu, o Estado não investiu neles. Então, por isso que temos que falar disso agora, porque a agricultura, em especial a agricultura campesina, a agricultura de forma geral, não é algo que se cambia muito rápido. É algo que o que estamos fazendo hoje, vamos sentir, ou seja, vamos ter o resultado disso hasta um ano depois, não? Então, se não fazermos processos agora, temos um processo muito mais profundizado de crise alimentar em 2021. E aí só vamos lograr cambiar para ter uma normalidade, entre cotilhos, não? Uma normalidade em 2022, porque aí se fazer um investimento em 2021, somente em 2022, que temos o tempo necessário de regresso da produção do que necessitamos. Porque a agricultura não se planta hoje, né? Não se sembramos hoje para se cosechar amanhã. Se sembramos hoje, preparamos a terra, não? Sembramos, esperamos nascer para que depois cosechamos. Isso há tempo para ser. E isso que temos que virar, porque senão aí estamos muito complicados, não? Imbricados em situação complexa. É isso. Anderson, bien, con eso entonces que su merced acaba de decir lo último sobre la proyección, damos paso a la segunda parte de pues las iniciativas y las alternativas que están impulsando allá ustedes. Pero vamos a abrir esta segunda parte con las preguntas del público que desde las 9 de la mañana están conectados y conectadas. Bien, entonces, Anderson, con usted arrancaríamos con la siguiente pregunta. Pregunta Fernando Morales desde el Cauca y vocero de deporte de la Mesa Campesina de este departamento. ¿Cuál es la relación entre el deporte e identidad cultural en los pueblos campesinos del Brasil? Entonces, mira, Fernando, es muy importante esta pregunta que hace para que nosotros possamos dialogar, ¿no? Sobre eso, nessa charla muy importante de este conversatório. Miren, en Brasil, por ejemplo, tenemos aí uma situação onde temos campesinos muito diversos, não?
uma diversidade campesina muito grande, onde temos desde indígena, que tem uma situação de produção e de trabalho com a terra e relação com a terra que é distinta do campesino, por exemplo, negro, que chamamos acá de quilombolas, que é distintos dos pescadores artesanais, que é distinto de los campesinos imigrantes do sul do país, que é distinto de los campesinos del semiárido do Brasil, e assim sucessivamente. Então, essa diversidade que temos em Brasil, do campesinato brasileiro, que é a grande riqueza que temos acá. Por isso, temos esta garantia, garantizamos sempre a produção diversa do campesinato, para que possamos ter em nossas mesas a mais diversa produção e alimentos possível. Não? Então, a relação que temos, não, que o campesinato é distinta, porque cada uma das regiões que tem é muito particular, não, a fazer esse trabalho. Incluso a região da Amazônia é onde temos uma situação de mais dificuldade, por conta de isso que falou antes, não, no outro bloco, em torno da disputa da terra, porque aí temos campesinos que estão produzindo alimentos, temos campesinos que têm aí a posse da terra, pero grandes empresários, os grandes terratenientes, fazem um processo de toma dessas terras dos campesinos e vai quitando aos poucos essas terras, e aí se instala um conflito, não? Se genera um conflito onde muitas das vezes desses conflitos, os campesinos massacrados, não? Assassinado, não? E, portanto, este processo que sai perdendo é os campesinos. Por isso, a grande importância desta aliança em torno do campesinato de Brasil, e que temos, né, dentro da Via Campesina de Brasil, onde estamos todos nós outros, do MPA, do MST e outros mais, neste processo de harmonizar uma unidade necessária para pelear por políticas como essa, pero também ter a mirada adelante, os cambios do sistema necessário, porque muitas coisas que falamos acá, desafortunadamente, não é possível garantizar nestes sistemas neste sistema que temos agora. Gracias, Anderson, y también a Fernando Morales, que desde el Cauca está conectado a este programa de diálogos internacionalistas entre Brasil y Colombia. Un saludo también para Malumu, un saludo también para nuestra gente en Suiza, que por ahí nos escribió y saludó y se está conectando. Bueno, Messi, además de otra de las preguntas que también hace el público es sobre la movilización, pues para dar ya paso a la segunda parte en donde profundizaremos en las iniciativas, ¿bien? Pero si quisiéramos entonces que su merced nos respondiera cómo se están planteando las movilizaciones entonces, después de esta coyuntura y esta realidad que nos han expuesto, y obviamente con lo que vienen realizando en los territorios, cómo se están pensando, cómo se están planeando el tema de la movilización. Pues además porque estamos en COVID, eso es una realidad también que no hay que desconocer. Bueno, vamos ver si la internet nos ayuda por acá. Cambié un poco de espacio. Sobre las movilizaciones, ¿no? Nosotros hemos orientado y hay un consenso a nivel nacional de la organización
de que hecho y hay una orientación de no hacerlo, sobre todo por el, ¿no? Por el tema de los cuidados con la salud y porque hemos dicho que la vida en este momento es también un motivo de defensa y hay que protegerla y hay que defender la vida. Y para eso hay que orientar lo máximo, no aglutinar gente para no generar niveles masivos de contaminación. Pero eso no significa que no estamos movilizados, ¿no? Hay muchas, como ya comentamos, muchas actividades que se está haciendo, sobre todo en los territorios de producción, ¿no? De siembra de algo con la sociedad, brigadas de militantes yendo a las periferias, haciendo trabajo y de solidaridad, de salud, de cuidados con la salud, desde entrega de alimentación, trabajo con las personas con situación de calle. Hay un nivel de movilización y aquellos que no están, digamos, en tareas en los territorios o en las comunidades haciendo trabajo de producción, también hemos hecho ahí todo un trabajo de debates, ¿no? De construcción de plataformas de comunicación, de formación, creando nuevas formas de diálogo con la sociedad y pensando, reinventando las formas también de movilización, ¿no? De denuncias, de disputa a partir del debate de las ideas. Y eso ha sido, digamos, las herramientas usadas en los últimos 3 meses por la situación del aislamiento social de movilización. Y eso no hemos evaluado que será por el momento hasta que bajen los niveles de contaminación. Así tiene que ser nuestras formas y mecanismos de movilización. Ahí en Brasil, en los últimos 15 días, ha surgido algunas movilizaciones de calle por parte de algunos movimientos, ¿no? Que son, ¿no? Del campo popular, ha ido a la calle sobre todo en defensa de la democracia y denuncias del fascismo, pero ha sido una minoría de las organizaciones, partidos. El movimiento no orientó a nuestra militancia a hacer ninguna movilización de calle, precisamente por el tema sanitario, y eso ha sido la orientación nuestra desde el punto de vista de la movilización. Producción, la cuarentena productiva y el mecanismo de diálogo y construcción de movilización por otras formas, ¿no? Sobre todo el tema comunicacional. De acuerdo, digamos que la movilización como pues, una expresión muy integral se manifiesta en otras jornadas de protesta, además de la callejera, pues de la protesta. Agradecemos la pregunta, obviamente, de nuestro público que está pues allí atento y atentas a este conversatorio. Bueno, Messi, con su merced, entonces continuemos esta segunda parte. Ahorita damos paso a Anderson, porque en su caso y del Movimiento Sin Tierra queremos que nos explicara o profundizara más también una propuesta que ustedes han venido impulsando y es acerca de en el marco sobre todo del COVID, ¿no? Que es acerca de una reforma agraria popular o un plan de emergencia, pues, de reforma agraria popular que vienen impulsando allá desde el movimiento. Entonces queríamos que nos explicara sobre este plan, esta apuesta que ustedes están llevando a cabo, ya que se mencionaba que incluye pues el aprovechamiento de 6 millones de hectáreas para las personas pues que empobrecidas y excluidas del régimen brasilero, para ser nuevamente habitadas y producidas. Pero además de ese aspecto, ¿qué otro nos podría explicar también de esta apuesta del plan de emergencia de reforma agraria popular? Bueno, ahí en ese tema
que es el plan de reforma agraria de emergencia popular, reforma agraria popular, que estamos llamando un plan de emergencia. Hay 4 puntos, ¿no? Que es bastante ahí los puntos que hemos discutido. Ese plan fue lanzado hace 15 días con la idea de hacer el diálogo con la sociedad, con la base social, pero también pautar a los poderes públicos el tema de la necesidad de la reforma agraria. Entonces, él consiste en un punto que es lo que llamamos tierra y trabajo, que sería la necesidad de la desapropiación de tierras, ¿no? Improductivas, tierras públicas, que está siendo utilizada por el gran capital, ¿no? Facilitar o assentamento de famílias que estão acampadas em acampamentos há anos em acampamentos, e famílias que estão em las periférias, sem alternativas, que desejam regressar ao campo, ¿no? E aí está o tema de las 6 milhões de hectáreas, ¿no? de apenas 729 empresas que se apropria dessas tierras de la Unión, que puede ser destinada a la reforma agraria. Entonces, ese es un primer punto, que es el tema de la tierra, ¿no? Que es cómo presionar para que el poder público, el Estado y el gobierno pueda retomar la desapropiación de tierra para fines de reforma agraria, así como el reconocimiento de territorios, la remarcación de territorios de indígenas, quilombolas, que ha sido un retroceso en los últimos 2 años y ha sido de forma muy violenta por parte del gobierno, la permisión para que los madereiros, ¿no? El agronegocio, expulsar a estos sujetos y sujetas de sus territorios. El otro punto del plan de emergencia está centrado en la producción de alimentos saludables, sanos para la sociedad. Y ahí viene la propuesta para que, ¿no?, mantenga algunos de los programas de apoyo a la producción de esta alimentación saludable, o sea, la agricultura campesina. Hay un programa que llamamos Programa de Adquisición de Alimentos, que es compra de alimentos por los municipios o por el Estado para atender a hogares, ¿no?, que son escuelas, hospitales, casas de ancianos, en fin, que es hacer con que mantenga ese programa, que es fundamental para el desarrollo de la producción de alimentos saludables para estos espacios y fomentar, ¿no?, la producción. Aí está o financiamento, sobretudo pelo apoio à compra de maquinário para a agricultura campesina, enfim. A implementação de um plano que foi lançado anteriormente, chamado Plano Nacional de Agroecologia, que é como a garantia para dar sustentabilidade a essa produção de alimentos sanos. Organizar e de baja escala para atender, digamos, la necesidad de la producción de alimentación y la crisis alimentaria que se vive, al mismo tiempo hacer con que la sociedad tenga acceso a esa alimentación saludable, es necesario ese apoyo público. El otro punto, que es el punto 3 del plan de emergencia, que llamamos el punto proteger la naturaleza, el agua y la diversidad, o sea, la protección, la defensa de los bienes de la naturaleza, de los recursos naturales, que ha sido como la pauta principal de la apropiación del gran capital del agronegocio en Brasil. Ahí está la defensa de las nacientes del agua, de las florestas, de la Amazonía. El movimiento ha lanzado un plan nacional de siembra de 10 millones de árboles en 10 años, o sea, 1 millón a cada año. Es fortalecer la siembra de árbol, ¿no?, como algo fundamental para la recuperación de matas atlánticas y recuperación de nacientes de agua, de biomas a nivel nacional.
destinar recursos para la construcción de cisternas, ¿no?, de captación de agua, sobre todo en las regiones que se afectadas por la sequía, que es la región árida del país, del norte y nordeste del país. Impedir lo máximo el uso de agrotóxicos, y ahí están todos los avances que obtuvimos en los últimos años de leyes para amenizar el uso de agrotóxicos en las plantaciones de Brasil. Hubo un retroceso total, ¿no?, en el último año. Y ahí como también seguía ahí dando la pelea institucional para retomar eso y impedir el uso máximo de agrotóxicos, que ha sido Brasil uno de los grandes consumidores de veneno a nivel mundial, como 7 litros por persona. Y el otro punto, así muy resumidamente, que es el cuarto punto del plan de emergencia, que es la construcción de vida digna en el campo para todo el pueblo, ¿no? Ha sido este punto como el punto de la emancipación de los territorios de forma general, ¿no? La producción de alimentos, pero necesidades de casa para estas familias, ¿no? Casas en el campo, la permanencia, la condición de generación de empleo para permanencia de la juventud en el campo y no salir para la ciudad. La garantía de que en el campo tendrá la escuela. Ha sido una ofensiva muy grande ahora el cerramiento de escuelas del campo en Brasil, ¿no?, por el gobierno, y hay una pelea para que las escuelas del campo mantengan, porque hay toda una necesidad de que los jóvenes, los niños estudien el campo, porque la vida del campo es diferente de la ciudad. En fin, el tema de la violencia, para que tengamos, ¿no?, vida digna en el campo para todo, es necesario poner fin a la violencia en el campo, sobre todo la violencia doméstica, ¿no?, que afecta a las mujeres, los niños, la comunidad LGBT. La ampliación del fortalecimiento del sistema público de salud, o sea, el acceso a la salud en el campo es fundamental para esa vida digna en el campo. Y todo eso tiene a ver con, digamos, una construcción de una reforma agraria integral para el campo, que es lo que llamamos la reforma agraria popular, ¿no?, que tiene que ver con todo eso, que no es solamente por el campo en sí, que dialoga con la sociedad en general, ¿no? Por eso la importancia de esta alianza también del campo y la ciudad para la defensa y poner en pauta la necesidad de la realización de la reforma agraria. Bueno, así de forma muy sintética, eso que hemos dicho del plan de emergencia de reforma agraria popular para estos momentos de pandemia, pero que es estructural también para el pueblo en general del campo de Brasil y la sociedad en general. Bien, muy resumida pero clara la exposición de esta propuesta que viene impulsando el Movimiento Sin Tierra allá en Brasil. Pero al igual que ustedes, nuestros otros compañeros del MPA, el Movimiento de Pequeños Agricultores, también está impulsando otra iniciativa pues que va pues de la mano, ¿sí? No son cosas desarticuladas. Anderson, en ese sentido, quisiéramos que nos explicara entonces sobre, pues espero se entienda un poco mi portugués, sobre el mutirao contra fome del MPA, ¿sí? Y para quienes, pues no, obviamente no hablamos portugués, no entendemos mucho este idioma hermano, pues quisiéramos que nos explicara entonces en qué consiste esta propuesta, ¿sí? O algo así como esta minga contra el hambre, pues como para entenderlo aquí en español, Anderson, por favor. Sí, entonces, mi cámara está así. Entonces, nosotros empezamos esse processo do mutirão, que é contra a hambre em Brasil, desde o início da pandemia, não? Porque aí estávamos já com a juventude fazendo um processo muito bonito, junto lá as comunidades campesinas e também junto lá em algumas cidades, não, em algumas municípios, alcadias acá, algumas cidades, em torno dos trabalhadores, não? E aí, falando um pouco sobre essa dificuldade. E aí, quando
sim, pensou no processo da pandemia, e aí cambiamos só a forma do mutirão, não, que estamos fazendo antes, para que possamos trabalhar conjuntamente com a sociedade esta campanha que estamos falando contra a hambre. E é um processo muito amplo, não? Onde temos aí pelo menos 3 erros neste processo. O primeiro é um erro de las donações, não? Que aí temos aí a situação em cada um de los estados, o compromisso de los campesinos que produzem, não, alimentos, a hacer donações para os trabalhadores e trabalhadoras que estão em situação de hambre. Este é um primeiro passo do mutirão contra a hambre. Então, estamos aí fazendo esse processo de donações, etc., de alimentos. Nós já fizemos muito em muitos estados, cerca também de quase, eu creio que quase 20 toneladas de alimentos que foram doadas, não, aí para a população em geral. Outro erro fundamental é a questão que falamos do apoio aos campesinos, não, que produzem, que aí estamos desenvolvendo, já desenvolvemos na realidade, mas estamos ainda em outros estados fazendo igual, uma plataforma digital onde os produtos dos campesinos são disponíveis para a população que tem dinheiro que pode comprar estes produtos, não? E aí apoiamos, pelo tanto, os campesinos que estão produzindo ou têm seus alimentos, mas não têm, né, como comercializar para se manter incluso em suas fincas, dando continuidade à produção de alimentos. Então, aí é uma ação importante que nós estamos desenvolvendo com o apoio, pelo tanto, da tecnologia, não? Onde temos uma página na internet, na web, onde divulgamos isso e os trabalhadores que querem comprar os produtos, aí escolhe e entregamos esses produtos em sua casa. E aí fazemos frente à grande campanha que a Via Campesina Internacional está desenvolvendo, que é quedar-se em casa, pero não em silêncio, não? Então, aí vamos quedar-nos em casa, porque nós outros campesinos vamos continuar trabalhando, produzindo seus alimentos, para garantizar que você possa ter garantizados seus alimentos em sua casa, em segurança, não? E alimentos sanos, não límpios, alimentos saudáveis, não? Então, nós que trabalhamos sempre dentro dessa proposta da ecologia, que é, como todos nós outros, do movimento da Via Campesina em geral. E o outro erro, que é fundamental, é a função desses dois primeiros, não? Que é aí o apoio da sociedade, não? Que aí desenvolvemos uma campanha que estamos chamando de comitês populares contra a hambre, não? Que é comitê populares de alimentos, que aí é onde temos aí possibilidade de ter apoio. Eu tenho interesse de apoiar este mutirão contra a hambre. Então, tem a possibilidade de fazer donações direto para uma conta da associação, né, que faz o processo geral dos fundos aí, para que possa comprar esses alimentos e disponibilizar também para alguém ou algum hospital, algo assim, de forma distinta, não? Então, aí também é possível fazer esse processo local desse comitê de alimentos, né, de populares, como falamos, de alimentos aí em local, ou arrecadar alimentos ali em sua comunidade, etc., e com o nosso apoio também, enfim, destinamos esses alimentos para as famílias e as comunidades que estão em situação de vulnerabilidade e de hambre
muito grave, não? Então, é um pouco isso a ideia general da campanha, uma síntese muito rápida, é esse tripé, não? Onde tem várias ações sendo desenvolvidas ao mesmo tempo, não? E para que todo isso possa cumprir de forma muito boa seu papel, é fundamental a questão da comunicação, não? Então, a comunicação, tudo isso acá hace a importância para que possamos ter garantizado, portanto, o desenvolvimento deste mutirão de forma muito boa para todos os estados, todo o país, acá onde nós outros estamos aí ubicados. Bien, Anderson, gracias por compartirnos también de una manera muy resumida y clara esta propuesta que impulsa el movimiento de pequeños agricultores de Brasil, que en líneas similares pues con el del movimiento Sin Tierra y obviamente también con el campesinado de Sudamérica y el mundo, pues la alimentación y la producción de alimentos son ejes principales, ¿no? Dentro de la solidaridad de los pueblos, por supuesto, para pues seguir fortaleciendo estos lazos de amor eficaz. Bueno, Anderson, vamos cerrando, y Messi, vamos cerrando este programa, este diálogo pues que tuvimos, esta charla internacionalista. No sin antes pues agradecer a nuestro público que pues ha tenido la paciencia de aguantar pues estas fallas técnicas que lamentablemente hacen parte de este tipo de transmisiones, pero que aún así, y como decimos en las marchas, llueve o truene, pues seguimos aquí con ustedes acompañándolos en sus casas. Agradecer nuevamente a nuestros invitados, a nuestra invitada, pues que desde Brasil nos están acompañando desde las 9 de la mañana Colombia, 11 de la mañana Brasil, y entonces pues quisiera nuevamente darles la palabra a ustedes para que pues se despidan y nos compartan pues ya un último mensaje para quienes estamos en las ciudades y en los campos resistiendo y construyendo el país y el mundo para la vida digna. Entonces, Anderson, con usted arrancamos y luego Messi, pues nos despedimos, ¿sí? Sí. Yo só gostaria de agradecer-los, não? Muitíssimas graças a todos e todas que nos acompanharam hasta este momento. Graças, Mislene, por estar com nós aqui sempre, muito bueno compartilhar momentos com o movimento hermano de nós, que é a MST. Graças a todos e todas do Congresso dos Pueblos, da CNA e todos que a luz, todos que estão involucrados nesse momento, desse conversatório, e todos que nos acompanharam neste momento, não? E deixar aqui um grande saludo, um grande abraço para todos, dizer-lhes que continuaremos, não? Desenvolvendo o nosso trabalho de produção de alimentos sanos, de alimentos saudáveis, para que possa garantizar a alimentação de todos que devem e se pode quedar-se em casa, não? Como disse nossa consigna, quedar-nos em casa, pero não em silêncio. E seguimos assim, produzindo, trabalhando e com grande amor para que possamos assim, ao elaborar nossos alimentos, não, em nossas casas, saber que é com muito carinho, com muito amor, que estamos também desenvolvendo e produzindo estes alimentos. Muitíssimas graças e seguimos. Sempre, sempre. Graças. Olá. Igualmente, para ir cerrando, gostaria muitíssimo de agradecer al Congreso del Pueblo de Colombia, al CNA, por la invitación. Importantísimo aprovechar de este espacio para dialogar, socializar los contextos que estamos involucrados, que hay que aprovechar também para seguir nos fortalecendo como movimentos aliados
¿no? Y a pesar de estas condiciones, pero también tenemos que aprovechar de estas formas de comunicación para también nos fortalecer como organizaciones, ¿no? Parceiras que somos, Vía Campesina, ¿no? CNA, MST, MPA, espacios importantes para que nuestras bases sociales pues también conozcan un poco más y dialogue con nuestras realidades que no son distintas, ¿no? Son bastante parecidas y vecinas. Y ahí agradecer muchísimo el espacio de poder compartir un poco del contexto de nuestro país, que ha sido bastante difícil en los últimos tiempos. Igualmente, también en ese sentido, decir que estamos en pie de lucha, ¿no? En casa, en cuarentena productiva, pero no estamos callados. Y hay que aprovechar cualquier momento que tenemos para también nos fortalecer. Y ese ha sido un contexto que también ha surgido muchas cosas buenas, ¿no? Valores importantes en nuestros movimientos y organizaciones. Hemos fortalecido principios y valores que hemos debatido y construido como organizaciones, ¿no? Y la solidaridad ha sido un valor más apoyo en estos momentos, ¿no? Y hemos sabido nadar en ese mar de dificultades y creemos que, a pesar de todas las situaciones, podemos también salir fortalecidos de esta crisis, que también hace con que ponemos en ejercicio muchas prácticas importantes para los pueblos, que ha sido fundamental para la militancia ejercitar en esos momentos. Y también decir que ha sido un momento también de bastante formación político-ideológico, ¿no? La batalla de las ideas ha sido fuerte, muchos cursos o grupos de estudos online, debates, live como estas, ¿no? De debates, de profundizar temas que a veces en el plan presencial no hemos tenido las condiciones, porque a veces las condiciones estructurales financieras no nos permiten, y hemos fortalecido eso y creo que es algo que tenemos que seguir haciendo. Y muchas gracias, Wilman, muchas gracias, Luz, a los demás compas que están por ahí en la técnica, que es un desafío siempre. Y gracias por el espacio, gracias por compartir, Anderson, ¿no? Estamos cerquita, pero estamos lejos, pero estamos ahí, juntos trabajando por nuestro pueblo brasilero y en la unidad de los pueblos latinoamericanos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Recordamos nuevamente Messilen Goret da Silva, del Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra, del MST, y a Anderson Amaro, del Movimiento de Pequeños Agricultores, por estar en este diálogo internacionalista sobre lo que está pasando en Brasil y lo que impulsan estas comunidades organizadas en este territorio. Agradecemos nuevamente al público que estuvo conectado con nosotros y nosotras. Y no olviden continuar siguiendo las redes sociales del Congreso de los Pueblos en Facebook, en Twitter, en Instagram y YouTube, por supuesto. También del Coordinador Nacional Agrario en estas redes sociales. Y seguimos pues compartiendo con ustedes la programación en estos tiempos de pandemia para no dejar apagar la llama de la esperanza y la vida digna. Que sea valiente, que luche, que sea sincero, que ame, que se organice, que logre dignidad.